La Comisión de Asociados del Banco Credicop de Lomas, acá presente el señor presidente Roberto, les da la bienvenida. También está el señor Bustallo de la Comisión de Asociados de Turdera. Y bueno, la mayoría creo que lo conoce a Gustavo. Para nosotros es un honor tenerlo. Gracias. Realmente, mucho más después de haber leído y difundido tu carta, que me pareció de lo más sincero y directo que hemos, como mensaje, ¿no? Pienso que hay que trabajarlo. Lamentablemente somos todos unos loquitos, porque realmente un viernes previo a elecciones, en medio de una epidemia, pandemia de gripe, estar juntos acá y seguir sosteniendo una actividad contra toda advertencia. Realmente les agradecemos en ese sentido muchísimo estar acá, a ustedes y a Gustavo. Así que bueno, gracias a este muchacho de 18 años que una vez fue una guerra. Bueno, gracias. Gracias por haber venido de nuevo. Aquí todos casi todos los conozco. Sobre todo que esto no es la presentación de un libro en forma ordinaria, sino que en general las presentaciones trato de hacerlas bien, si es posible, también de ida y vuelta, ¿no? O sea, una charla, digamos. Yo voy a decir unas palabras, lo que yo siento, lo que pienso, lo que hice, para qué lo hice. Y se me ocurría primero tratar de ser claro respecto de un tema. Todos saben que hace unos días, una semana o algo así, murió Fernando Peña. Fernando Peña era, como se ha dicho por todos lados, un transgresor, un tipo que sorprendía, una persona que había hecho cosas que otros no habían hecho y demás, ¿no? Se me ocurre este ejemplo. Bueno, todos los medios graficaron la muerte de Fernando Peña, pusieron las cámaras, recordaron su pasado, su presente, lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, su sexualidad, todas las cuestiones que hacían una persona pública. Un día después de la muerte de Fernando Peña, murió Jorge Omar Vázquez. ¿Quién es Jorge Omar Vázquez? Para que este loco le traiga acá a ver quién es Jorge Omar Vázquez. Jorge Omar Vázquez tiene mucho que ver con este libro, porque sintetiza un poco dos aspectos que tienen que ver con la guerra de Malvinas. Tiene que ver, el primer aspecto que tiene que ver con Jorge Omar Vázquez, que fue uno de los soldados que encabezó la toma, la recuperación de nuestro territorio en 1982. Y fue uno de los primeros que puso la cara para enfrentar al enemigo inglés y a la OTAN. Eso solo ya lo haría merecedor de un recorte en algún diario, una breve en algún lugar. Jorge Omar Vázquez no tuvo ni un recorte en un diario, ni una breve en ningún medio de ningún tipo. Pero Jorge Omar Vázquez no fue solamente la persona que estuvo al frente recuperando las Islas Malvinas junto al grupo que lo hizo el 2 de abril. Y tiene que ver con el segundo aspecto de este libro también, Jorge Omar Vázquez. Porque en un departamento de Capital Federal que pertenecía a Jorge Omar Vázquez, en el año 1983, a poco tiempo de haber regresado de la guerra, se creó lo que yo siempre denominé el germen o la primera raíz de lo que fue el primer centro de combatientes, de soldados combatientes de Malvinas, en su casa, digamos. Y ahí comenzaron las reuniones, ahí comenzamos a acercarnos al poder político para reclamarle estar un poco mejor. Y Jorge Omar Vázquez estuvo al frente también ahí. Es decir, Jorge Omar Vázquez estuvo en dos aspectos de la guerra de Malvinas. En el primer aspecto, tomando las islas al frente, en la guardia. Exactamente, en el Lindós. Y también tuvo que ver con esta otra guerra que vivimos en el continente, también estuvo al frente, digamos, y realmente fue un transgresor. Él fue un transgresor. Tuvo un fusil para enfrentar a los ingleses, con todo lo que eso significa transgredir, digamos, y después también puso la cabeza en juego cuando era muy difícil juntarse con otros ex soldados combatientes, porque los servicios de inteligencia estaban
viendo en qué andábamos, qué hacíamos. Porque esto que algunos denominamos la Segunda Guerra de Malvinas, y lo que pasó en el continente, la Guerra de Malvinas es más o menos lo que, de una forma u otra, en algún medio o por algún lado se escapó algo y conocemos, digamos. Pero la que no conocemos es esta Segunda Guerra de Malvinas. Y de esto se ocupa el libro. El libro se ocupa de esto porque, así como no hubo micrófonos para Jorge Omar Vázquez, ni cámaras para Jorge Omar Vázquez, ni en vida, ni después que murió algún homenaje, tampoco lo hubo sobre 27 años de silencio total, absoluto, de cosas que sucedieron respecto a los 6 soldados que combatimos en Malvinas, y que muchos de ustedes seguramente, cuando lean el libro, si lo leen, se van a sorprender. Por ejemplo, el libro habla, y hoy les decía yo, de cómo cuando nos empezamos a organizar, enseguida los servicios de inteligencia empezaron a investigarnos para ver en qué andábamos. Estos servicios de inteligencia nos investigaron en el último tramo de la dictadura militar, lo cual era lógico, digamos, todo el mundo estaba siendo investigado, mucha gente de la que estaba siendo investigada en esa época desapareció, murió. Ustedes saben que la dictadura desapareció gente, robó bebés, hizo todo ese desastre. Pero lo más grave sobre lo que tiene que ver con los soldados combatientes es que no solo eso se hizo durante la dictadura, sino también se hizo durante la democracia. En el libro presento documentos que son exclusivos, que están rescatados de los distintos servicios de inteligencia, tanto de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Ejército, del Estado y otros que andan por ahí con sus distintas siglas, donde se demuestra cómo estaban al tanto de cada una de nuestras actividades, así fuera recordar a los caídos, así fuera hacer un monumento, así fuera juntarnos para comer pizza, es decir, pusieron el acento sobre nosotros rápidamente. Es decir, que rápidamente dejamos de ser los héroes de la guerra para pasar a ser delincuentes subversivos, como están caratulados los documentos, no es un invento mío. Ustedes van a poder ver al fondo, donde está todo el anexo documental, están cada uno de los documentos donde el encabezado es de delincuentes subversivos. Es decir, que bien podíamos haber desaparecido, nos podían haber matado. Y digo, bien nos podían haber desaparecido en forma física, porque en realidad todo este silencio que hubo y que muchos llamamos de malvinización, no fue un proceso que se le ocurrió a 2 o 3 tipos de decir, bueno, vamos a callarlos, que no se sepa nada de lo que está pasando ahora o de lo que pasó en su momento en Malvinas. Fue algo absolutamente ideado y planificado. La idea de desmalvinizar fue del politólogo francés Alain Rouquier, quien había sido un importante político francés y que además tuvo una importante actividad en el área de lo que tiene que ver con la Cancillería, todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores. Alain Rouquier le recomendó a Alfonsín que para quitarle a los militares toda posibilidad de volver al poder, toda posibilidad de hacerse fuertes y terminar con la democracia, como decía Rouquier, tenía que desmalvinizar. Es decir, tenía que hacerle olvidar a la sociedad de que había existido Malvinas. Sobre esto existen documentos de las recomendaciones de Rouquier, y Alfonsín lo llevó a cabo. Y lo llevó a cabo puntillosamente.